Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Por favor, tome su Biblia y ábrala en Romanos capítulo 3. Vamos a continuar estudiando estos versículos de esta maravillosa y fundamental epístola. Tal vez sea el documento más importante de la fe cristiana, doctrinalmente hablando, en toda la Escritura. Cuántas gracias le doy a Dios por la epístola de Pablo a los Romanos, una obra maestra. Bueno, les adelanto que vamos a considerar Romanos 3 del 1 al 4. Voy a proceder a leer esos versículos y luego tener una palabra de oración. Dice así Pablo en Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo está tratando el tema de la culpabilidad de los religiosos, y es notable ponerse a discutir o a hablar de la palabra de Dios con religiosos. Muchas veces cuando uno los lleva al punto de inculparlos de pecado, comienzan a discutir, a hacer preguntas y poner excusas. Notable. Eso vamos a considerar en un minutito. Ahora vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por el privilegio que tenemos, no solo de ser tus hijos, sino también tus embajadores, tus representantes llevando la palabra. Y te agradecemos, Padre, porque en tu obra no somos 2 o 3, sino que una gran multitud está involucrada. De no ser por las oraciones de los hermanos, del apoyo que nos dan, este ministerio no se podría llevar a cabo. Señor, gracias por la vida de cada uno de ellos. Y ahora te queremos pedir que nuestros esfuerzos sean de bendición para todos los que están escuchando y que muchas almas puedan ser edificadas en la fe y aún algunos puedan ser salvos en esta hora. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el capítulo 3, pero antes permítame decir algo en cuanto a los últimos versículos del capítulo 2. Fíjese en el contraste de la palabra exteriormente con la palabra interior en los versículos 28 y 29. Digo, Romanos 2, 28 y 29. No es judío, dice Pablo, el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Fíjese en esos dos cambios allí, esas dos palabras. Ahora, estos versículos son similares a las palabras del Señor Jesús a Nicodemo. Nicodemo era un buen judío por fuera, exteriormente, pero el Señor Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se da cuenta? La cuestión de la circuncisión del corazón no era nada nuevo. El Antiguo Testamento está lleno de estas menciones. Ningún judío podía negar que Pablo estuviera diciendo lo cierto al referirse a la circuncisión del corazón. Y de eso habla el versículo 29. Es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. En el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 4, tenemos unas palabras impactantes al respecto. Escuche por favor lo que dijo años atrás Jeremías. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Repito, Jeremías 4:4. Dios, hablándole a Israel, decía, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Se da cuenta, la religión es algo del corazón, y eso es lo que Pablo va a expresar en estos versículos. Está lidiando con esta manifestación interna-externa. Ahora, si usted regresa a capítulo 2, versículo 17, verá por qué yo uso esa expresión tan particular allí. El apóstol Pablo dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío.
lo ve. Uno puede decir que es judío, pero no serlo de corazón. Uno puede incluso decir ser cristiano y no serlo de corazón. Ese es el tema de estos versículos. El judío, al igual que otras personas en la actualidad, se refugia en sus argumentos. Cuando un hombre es expuesto, entonces se esconde en otro refugio y va a encontrar otra excusa hasta que al final va a quedar expuesto por completo y convencido que no tiene a dónde huir de la realidad de que es un pecador. Y eso es lo que el judío está haciendo aquí. Primero se refugia en la ley, luego se refugia en la circuncisión, luego se refugia en el hecho de que es judío de nacimiento, del linaje de Abraham. Pero ahora van a refugiarse discutiendo. Para salir de esta situación, para librarse de la acusación, para librarse de la condenación por ser un pecador, comienza a discutir. Ese es normalmente el refugio que la persona promedio toma. Usted le muestra a una persona que es pecadora y va a comenzar a poner excusas u objeciones. Si usted le responde esas objeciones, va a comenzar a discutir. Y eso es lo que el judío está haciendo aquí. Ahora, creo que la división del capítulo aquí es desacertada, es decir, donde comienza el capítulo 3, por el simple hecho de que el texto del capítulo anterior es necesario para comprender la continuidad de la idea. No tendría que haber una división aquí. Como usted sabrá, las divisiones entre capítulos y versículos no son parte de los manuscritos originales. Pero bueno, Pablo estaba tratando con los judíos en el versículo 17 al 29 del capítulo 2, y el capítulo 3 comienza diciendo, pero ¿qué ventaja tiene pues el judío? Es importante entonces que incorporemos estos versículos del capítulo 3 a nuestro tema general de la condenación del judío. En los versículos 18 al 32 del capítulo 1 vimos la condenación del gentil, ¿se acuerda? En el capítulo 2 vimos el juicio y la condenación del moralista, que no siente ser tan malo como los demás. Eso estaba en capítulo 2, versículo 1 al 16. Pero del 17 en adelante hablábamos de la condenación del religioso. Y en el capítulo 3 comienza Pablo con el judío y su responsabilidad. Y Pablo concluye que como el judío no obedeció la ley que Dios le dio, queda condenado al igual que un gentil, que un pagano. Ahora, a esta altura el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir, a preguntar y responder una serie de preguntas. Mire, Pablo era judío y puede haberse formulado estas mismas preguntas en su mente. Por ende, las mismas preguntas podían estar presentes en la mente de los judíos. Y el formular estas preguntas es como un derecho propio del judío. Además, Pablo estaba acostumbrado a discutir con judíos de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga. Tenía experiencia. El método de enseñanza por medio de preguntas y respuestas levanta objeciones e intenta responderlas. Un judío que se opone a estas cosas puede discutir que si lo que Pablo dice es verdad, entonces el judío queda en el mismo nivel espiritual que el gentil. Y si eso es verdad, hay algunas preguntas que le gustaría clarificar. No le voy a quitar el privilegio a los judíos de hacer preguntas, pero sí tengo una fuerte convicción de que estas preguntas que Pablo anticipa surgen como excusas. Creo que detrás de estos versículos se esconde alguna forma de debate que Pablo habría encontrado al predicar en varias sinagogas. Ahora, Pablo, siendo judío, estaba familiarizado con los métodos de los judíos e iba a distintas sinagogas a predicar. Si usted lee el libro de Hechos, es obvio que en la sinagoga era el primer lugar que Pablo visitaba, ya que él buscaba a su gente, la cual necesitaba el Evangelio, al Mesías. Los judíos se oponían violentamente a lo que él había expresado con anterioridad en cuanto a la circuncisión, en cuanto a la ineficacia de la ley para salvar, y la ineficacia de nacer como judío, todos esos como medios de salvación para el alma. Así que ahora se iban a poner a discutir. Y en estos próximos 7 versículos, quiero decir, Romanos 3, del 1 al 7, tenemos objeciones que Pablo anticipa que los judíos tendrían. O podríamos decir también, Pablo sabe por experiencia que los judíos presentaban objeciones, cuestionamientos, excusas. Hay 4 objeciones bien separadas aquí. Son independientes, pero aún así uno puede notar una progresión en la manera de pensar de ellos.
Mire, me gustaría darles un bosquejo en cuanto a estas objeciones. La primera la podemos ver en el versículo 1. El judío pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo responde esa pregunta en el versículo 2. Mucho, de todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Luego tenemos el segundo argumento, o la segunda excusa en el versículo 3. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pablo da la respuesta en el versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Luego tenemos la tercera excusa u objeción en el versículo 5. ¿Y si nuestra injusticia, dice el judío, hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Pablo pasa a responder en el versículo 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y en el versículo 7 tenemos la cuarta objeción. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y Pablo da una respuesta en el versículo 8. Ahora, las objeciones o excusas las vemos en los versículos 1, 3, 5 y 7. Y las respuestas de Pablo las vemos en los versículos 2, 4, 6 y 8. Muy bien, analicemos entonces este párrafo de las Escrituras. La primera pregunta es, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Si el judío también es condenado, ¿qué ventaja trae nacer como judío? ¿Qué ventaja tiene circuncidarse? ¿Qué ventaja tiene poseer la ley, los mandamientos? Ahora bien, no podemos cuestionar la sinceridad de estas excusas u objeciones, ya que si la circuncisión es interior y no es la exterior, ¿cuál es el propósito de la misma? ¿No mandó Dios al judío que se circuncidara como ordenanza externa? Y si Dios hizo al judío portador de su palabra y éste es condenado mientras posee las Escrituras, ¿a dónde está el privilegio y beneficio de poseerlas? Ese parece ser el argumento del versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Ahora, Pablo fue fariseo, entonces sabe la manera de pensar de ellos. Él sabía todo en cuanto a su método de argumentación y les responde. Recuerde que las objeciones están en los versículos 1, 3, 5 y 7. Y la respuesta de Pablo en los versículos 2, 4, 6 y 8. Estamos en la primera. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Al judío no le gustaba preguntar algo así. Pablo, si todo lo que dices es verdad, ¿qué ventaja tiene ser judío? Si estamos condenados con el resto del mundo, ¿de qué sirve ser judío? El judío tenía todo el derecho de preguntar eso. Así que Pablo le responde, esta es la primera excusa. Pero Pablo dice que los judíos tienen ventajas. ¿Cuáles son? Queremos saber. El judío pensaba que siendo judío podía escapar del juicio de Dios. Pero más allá de eso, existe una ventaja al ser judío. Pablo no va a hablar de las varias razones, sino que va a exponer una sola. ¿Se da cuenta? ¿La vio? Versículo 2. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa es la única y grandiosa ventaja que los judíos tienen, que Pablo menciona. Al mencionar la palabra de Dios se refiere por sobre todas las cosas a la profecía, las promesas en cuanto al Mesías. ¿Es que acaso no era ventajoso para el judío el hecho de poseer los escritos que hablaban del Mesías en sus propias manos? Los judíos deberían haber reconocido a Cristo ni bien vino. Esa misma ventaja que el judío tenía lo condenó, porque no creyó en el Mesías cuando él vino. El judío no aprovechó esa ventaja. Los judíos nacieron con el texto en las manos. Era una gran ventaja, la palabra de Dios. Por eso Pablo en el versículo 2 dice, mucha ventaja tiene, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Y hay algo más en ese versículo que me gusta, y es ese primero, ciertamente. Pablo podría haber dicho primer lugar, pero no, él dice ciertamente. Así que tenemos una enumeración que después no se desarrolla. Él dice un solo concepto. Puede que hubiera pensado en una segunda y en una tercera, no lo sé. Él da una lista de ventajas de ser judío en el capítulo 9.
Tal vez tenía eso en mente y todavía no las escribió. De no ser así, al decir primero, ciertamente, puede que se haya referido a lo más importante. Sea como fuere, él va a dar las ventajas de ser judío. La ventaja particular que Pablo sí menciona es que a los judíos se les había confiado la palabra de Dios, mientras que Dios raramente le había hablado al resto de la humanidad, a excepción de su voz por medio de las cosas hechas o la conciencia humana y la razón. Dios había hablado claramente su mensaje de revelación y de redención a la pequeña tribu en la tierra de Israel, a ese pequeño pueblo. Ninguna otra nación en la tierra había sido beneficiada como Israel. Grecia luchó por siglos para alcanzar la visión de sus filósofos, la cual destilaron por medio de sus propios razonamientos. Pero los judíos habían sido bendecidos más allá con la revelación clara de los valores espirituales de Dios. Este acceso a una pequeña parte de la verdad de Dios, concerniente a las realidades supremas, era una ventaja para ser judío y de ser judío. Ellos poseían la palabra de Dios, las sagradas escrituras, las cuales le mostraban lo que estaba bien y lo que estaba mal y apuntaban al Mesías. Así que, estimado amigo judío, no me pregunte cuál es la ventaja de serlo, de ser judío. Mucha es la ventaja, en muchas maneras. Ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Así Pablo les da la primera respuesta a esa primera objeción. Ahora, cuando las declaraciones de Dios se le confiaron a Israel, se le dieron con el propósito de controlar la vida moral y religiosa, no solo para ellos, sino para con otros que no eran judíos. Ahora, si bien el hecho de poseer las Escrituras no va a inmunizar a los pecadores, ya sean judíos o gentiles, no los va a inmunizar del juicio de Dios, las Escrituras, son de muchísimo valor y el que las posea tiene una gran ventaja sobre el que no las tiene. Pero por otro lado, la persona que tiene la palabra de Dios y no vive según ella, se está poniendo en desventaja para el día del juicio. ¿Lo comprende? Así era la carga del mensaje de Esteban ante el Sanedrín en Hechos 7, a donde él les dice a los judíos que eran responsables delante de Dios por poseer las Sagradas Escrituras. Pablo dice que el poseer la palabra de Dios es una gran ventaja. Ahora, en el versículo 3 tenemos la segunda excusa. Dice allí, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? El judío sabía que la respuesta de Pablo en el versículo 2 era una buena respuesta. Cuando ellos dijeron, ¿cuál es la ventaja de ser judío?, Pablo les dijo que había muchas ventajas, ya que hasta tenían las Escrituras como principal ventaja. Ellos reconocieron que era una buena respuesta, pero ahora están discutiendo de nuevo. ¿Se da cuenta? No tienen a dónde pararse, entonces presionan con argumentos. Así que Pablo dice, ¿y si alguno de nosotros no creímos? ¿Qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Tenemos la palabra de Dios, está bien, lo admitimos, pero no la creímos. ¿Esa incredulidad de algunos cancelará la fidelidad de Dios? ¿Se da cuenta cuál es la objeción del judío aquí? Ellos estaban diciendo, suponiendo que Dios prometió en el Antiguo Testamento un Mesías, suponiendo que el Mesías vino y algunos de nuestro pueblo no creyó, ¿Dios no tendría que mantener su promesa a la nación judía de todas maneras? El judío está argumentando que Dios debería mantener sus promesas más allá si el judío es pecador o no, si el judío es pecador o justo. Ahora, esa es la segunda pregunta, el segundo argumento. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? El Espíritu Santo aquí anticipa la pregunta que se le va a ocurrir a algunos. Tiene que ver con los que recibieron la palabra de Dios. Lo admiten, se enorgullecen de ello, pero se rehusaron a obedecer los mandamientos de la misma. No obedecieron, no los creyeron. Su actitud no fue de incredulidad, sino de falta de fe. Tenían un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero no cambiaban su estilo de vida según esas enseñanzas. Si ellos dejaron la fidelidad de lado, ¿Dios dejaría de ser fiel con ellos? Ese es el segundo argumento aquí, es una objeción. Pablo les da la respuesta y dice, de ninguna manera, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
De ninguna manera, dice Pablo. Por el hecho de que Israel pecó y no fue fiel, Dios no dejó de enviar al Mesías. ¿Dejaría Dios al pueblo sin la tierra prometida a causa de su pecado? No, porque el concepto es que si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Ningún fracaso o incredulidad del hombre puede cambiar a Dios. Dios es verdadero y el hombre es falso, mentiroso. Pero la falsedad del hombre no puede invalidar la verdad de Dios. El judío que no obedece el Evangelio queda condenado como cualquier otro incrédulo. ¿Lo ve? La cita de Romanos 3:4 proviene de Salmo 51:4. Fíjese cómo Pablo dice, como está escrito, y es el testimonio del rey David de la fidelidad de Dios más allá de su gran pecado. Es el texto que dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. No era suficiente que los judíos guardaran celosamente las Escrituras, las tenían que obedecer. Tenían que comprometer sus vidas a obedecer. Entonces, la segunda objeción que encontramos en el versículo 3 tiene su respuesta en el versículo 4. La respuesta es de ninguna manera. La fidelidad de Dios no falla. No puede quedar sin efecto porque algún judío no haya obedecido a Dios. Bueno, mis amigos, paramos por un momento aquí, seguimos en el próximo programa si Dios quiere. Ya cubrimos 2 de los argumentos que los judíos presentaban en los versículos 2, 3 y 4. En nuestro próximo programa vamos a ver el tercer argumento u objeción del versículo 5. No es fácil toda esta discusión, no es fácil tampoco explicarla. Pero ¿sabe qué? Es increíble descubrir que una persona aparentemente religiosa y piadosa, cuando es confrontado con su pecado, se envuelve en argumentos para discutir con Dios o para discutir con aquel que le lleva la palabra. Mi amigo, sucede así muy a menudo. Le hago una pregunta. ¿Usted discute con Dios o admite sus propios pecados? Mi amigo oyente, es necesario que reconozcamos nuestros pecados, pues el Señor no vino a llamar a los que se creen justos, sino que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Piénselo, por favor. Muchas gracias por sintonizarnos y Dios mediante seguiremos en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.